Parte esencial en aritmética y por consiguiente en álgebra es las operaciones con números racionales. En este caso empezamos a hablar de todo lo que son las fracciones y muchas operaciones. Aquí hacemos un breve resumen de las principales simplificaciones y demás artificios matemáticos que se pueden hacer con los números racionales. Como breve paréntesis, ¿qué son los números racionales? Bueno, sabemos que los números están divididos en un conjunto conocido como números reales. También existen otra parte de números que son los imaginarios. Sin embargo, para lo que nos compete ahora, vamos a ver los números reales y un subconjunto de los números reales son los números racionales. ¿Cuáles son los racionales? Son todos aquellos números que se pueden expresar como una fracción, es decir, como el cociente, como la división de dos enteros. Entonces, en este sentido nos encontramos con los números fraccionarios y hay muchas cosas que es necesario manejar para poder desarrollar otro tipo de operaciones más complejas y sin duda necesarias para ir avanzando poco a poco en lo que es aritmética y posteriormente álgebra. Por ejemplo, aquí dice, convierte los números mixtos a fracciones impropias. Muchas veces no encontramos esto en problemas como tal, ¿no? Pero sí es importante saber manejarlo. Aquí me dice que se conoce como número mixto porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. En los tres ejemplos tenemos lo mismo. Y lo que nos pide es manejarlo como una fracción impropia. ¿Qué es una fracción impropia? Es una fracción pura en la que el numerador es mayor que el denominador. Aquí me dice que son 8 enteros, 3 cuartos. Significa que hay que convertirlo, ¿no? Y la manera más fácil es 8 por 4, es decir, multiplico la parte entera por el denominador. 8 por 4, 32. 32, que es la multiplicación, más 3, y el denominador sigue siendo 4, y el resultado va a ser 35 cuartos. Si puedo comprobarlo, sería ideal, y observo que el 4 cabe exactamente 8 veces en 35 y sobran 3, por eso son los 3 cuartos. Mismo procedimiento en el segundo ejemplo, sería 2 por 3, 6. Repito, multiplico parte entera con el denominador, me da 6 más 1, y el denominador sigue siendo el 3 y es 7 tercios. Y por último, 6 por 1, 6 más 5, y el denominador sigue siendo el 6. Sumamos y me da 6 con 5, me dan 11 sextos. Y lo que les decía al comienzo, lo que tenemos aquí es una fracción, pero es una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Se supone que una fracción es una parte menor que un entero. Sin embargo, aquí, como podemos ver, hay 8 enteros. Por eso es que el numerador es mucho mayor en este caso que el denominador. Y lo mismo para todos los ejemplos o los 3 ejemplos que están aquí. Pero esta es la manera de convertir. Multiplico parte entera por denominador, sumo el numerador y se mantiene el denominador. Bueno, es sencillo. Muchas veces nos olvidamos o no sabemos cómo se hace, pero es muy sencillo. Bueno, el siguiente ejemplo dice, escribe la fracción impropia como número mixto. Es decir, ahora tenemos el caso inverso. Me dan la fracción impropia y tengo que escribirla como un número mixto. ¿Qué tengo que hacer? Observo, el denominador cabe de manera exacta un cierto número de veces en el numerador y es fácil. Simplemente divido 32 entre 6 y me doy una idea de cuántas veces. Obviamente esto va a ser un decimal. Pueden ir probando, ¿no? 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. Es decir, si yo utilizo 6 por 6, se pasa a 36. Pero el 5 sí da, es decir, 6 por 5, 30. Entonces estoy hablando que 32 es entre 6, 5 puntos y algo. O el 6 cabe exactamente, en el 32 cabe 5 veces. 6 por 5, 30. Y sobran todavía 2 sextos, que se puede simplificar como un tercio. Entonces esto también se podría escribir como 5 enteros, un tercio, porque ambos tienen mitad. Bueno,
Lo mismo para este ejemplo. 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 de manera exacta en el 23? Si yo hago la multiplicación 7 por 3, 21. 7 por 4, 28 y se pasa. Entonces estoy hablando que cabe exactamente 3 veces, 21. Para 23 me sobran 2 séptimos. Y lo mismo para este caso. 4 por 4, 16. Se pasa. Entonces tiene que ser 4 por 3, 12. Estoy hablando que son 3 enteros. Repito, 4 por 3, 12. Y sobran 3 cuartos. Y de esta manera estoy convirtiendo una fracción impropia en un número mixto. ¿Qué aconsejo? En muchos ejercicios es preferible dejarlo como la fracción impropia, pero en otras ocasiones encontraremos estos datos y será necesario convertirlo a una fracción impropia. Bueno, un ejemplo más, y esto sí es muy útil, dice, simplifica la siguiente fracción. Cuando me dice simplificar, significa que hay que buscar una fracción equivalente, pero que sea con números más pequeños. En ocasiones no se puede, en este caso sí se puede. ¿Qué es el método más fácil? Ir dividiendo tanto al numerador como al denominador por el mismo número. Por ejemplo, debo empezar dividiendo por el número 2, es decir, buscar mitad para ambos. 144 y 96, ambos tienen mitad, pero hay que tener mucho cuidado en esto. Si yo divido al 144 entre 2, y lo voy a hacer entre 2, así pequeñito lo pongo aquí, porque eso es algo que no se tiene que escribir, simplemente es lo que se hace, pero no se escribe como tal. La mitad de 144, bueno, si fuera 140 o 14 sería 70, entonces su mitad es 72, ¿de acuerdo? Pero entonces al 96 también le tengo que sacar mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el numerador tiene mitad exacta y el denominador no, entonces no puedo dividir entre 2 porque tiene que ser a ambos, tanto arriba como abajo, dividirlos entre el mismo número. En este caso el 2. Si no se pudiera dividir entre 2, se busca si es posible dividir entre 3. Si no se puede entre 3, se divide entre 5, entre 7, es decir, se van utilizando los números primos para ir dividiendo. Bueno, 96, lo mismo, entre 2, 90 su mitad es 45 y la mitad de 6 es 3, por lo tanto la mitad de 96 es 48. Continúo y vuelvo a observar si tienen mitad. Y efectivamente la mitad de 72, estamos hablando que es 36 y la mitad de 48 es 24. Si ven, ya se simplificó bastante, pero esta es la manera de hacerlo, la más sencilla. Hay otra, y ahorita la voy a explicar o al menos comentar brevemente. Mitad de 36, vuelven a tener mitad los dos, 18 y 12. Mitad de 18, 9. Mitad de 12, 6. Y aquí aplica lo que les comentaba hace un momento. Si observo el 6, el denominador, tiene mitad exacta. La mitad exacta de 6 es 3, pero el 9 no tiene mitad. Si yo quisiera sacar la mitad sería 4.5 y no lo puedo dejar como un decimal. ¿Qué pasa? Entonces no quiere decir que aquí saco mitad y aquí tercia, no. Tengo que dividir a ambos entre el mismo número. Si este ya no se puede dividir entre 2, entonces se intenta dividir entre 3 y se aplica siempre y cuando el número de abajo, en este caso el 6, también sea divisible por 3, y en este caso aplica que para ambos se puede. Entonces dividimos entre 3 y el resultado sería 9 entre 3, 3. 6 entre 3, 2. Perfecto. Esta expresión, 144, 96 equivale a 3 medios. ¿De acuerdo? Y eso es la manera más fácil de hacerla. La otra manera es buscar toda la factorización del 144, su factorización en números primos y la factorización del 96 y eliminar todos los que sean comunes. Se me hace un poquito más, no difícil porque no lo es, pero sí un poquito más tediosa. Siento que esta es la más fácil. Entonces, esta sería la manera. Si alguien me dice simplifica, o es más, cuando yo resuelvo algún ejercicio y me queda una fracción, por ejemplo, queda 18 doceavos, lo que tenemos que hacer siempre es simplificarla hasta sus números primos.
aprovecho esta parte, ya lo había comentado antes, pero el 3 y el 2 ya no se pueden simplificar más, porque tanto el número 3 como el número 2 son números primos, son números que ya no se pueden dividir entre otro número, sino es entre ellos mismos. Entonces hasta ahí queda la simplificación de esta fracción. Y luego dice, para ir concluyendo con esto, escribe las siguientes fracciones en su forma decimal, y tenemos 3 fracciones aquí. Cuando me pide que una fracción la escriba en su forma decimal, me está diciendo prácticamente divide. Una fracción también es un caso de división, porque es la división del número de arriba, denominador, entre el número de abajo. El número de arriba, numerador, entre el número de abajo, denominador. Entonces tengo que dividir 1 entre 2. Para este caso es muy sencillo. 1 entre 2 o la mitad de 1 es 0.5. Y con eso acabo de escribir esa fracción en su forma decimal. Bueno, 5 entre 4. Si yo divido 4 entre 4, si en lugar de ser 5 fuera 1, o lo vemos como la de hace un momento, convertirlo en un número mixto. Pues es un entero, lo podría, y eso me ayuda, ¿no? Puedo dividir, pero aquí sería un entero, un cuarto. ¿Esto de qué me sirve? Cuando digo un entero, un cuarto, ya sé que va a ser 1, punto, y la división de 1 entre 4, que es 1.25. O lo pude haber dividido de manera directa. 5 entre 4, 1.25. ¿De acuerdo? Porque esta la dejé al final. 2 entre 3. Miren, si hacemos 2 entre 3, el resultado de esto es 0.6, 6, 6. Y el número 6 se escribe de manera indefinida o infinita. Porque si ustedes lo hacen en una calculadora, se darán cuenta que va a escribir .6, 6, 6, 6. Y tantos 6 como capacidad tenga la calculadora o computadora. En este caso, y mucho más en mi caso que no tengo espacio, lo que me conviene es colocar un solo 6 y una pequeña rayita arriba del número. Esto me está diciendo que es un decimal periódico y que el número 6 se va a repetir infinitamente, es decir, muchísimas veces, de manera infinita. Pero lo podemos comprobar dividiendo 2 entre 3. Y acabo de obtener un decimal periódico, que es el siguiente ejemplo. Para este sí, vamos a requerir un poco más de espacio y aprovechamos borrando esto. Retomando que ya sabemos qué cosa es un decimal periódico, vamos a resolver el último ejemplo. Dice aquí, encuentra la fracción generatriz del decimal periódico. ¿Qué es la fracción generatriz? Aquí, por ejemplo, ya sé que 0.6. Si yo lo escribo así, 0.6666, y yo le podría poner aquí la rayita diciendo que el 6 se va a repetir indefinidamente. ¿Cuál es su fracción generatriz? Es decir, ¿qué fracción permite que este número se origine, este número decimal? Pues aquí ya sé que fue 2/3, ¿no? Está fácil. Y hay muchos números que podemos tener de memoria. Pero aquí tenemos distintos ejemplos de decimales. Por ejemplo, el 0.16, así como aparece ahí, 0.16, y aparece una rayita arriba, significa que es esto, que se repite el 16, se repite infinitamente, y se va a repetir, muchas veces el 16. Y a esto lo conocemos como un periódico, un número decimal periódico puro, porque los dos decimales que tiene se repiten de manera infinita, ¿de acuerdo? Cosa diferente de este número, pero bueno, iremos paso a paso. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar? Pues, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es escribir el número sin el decimal. Es decir, voy a quitar el decimal y quedaría así, 0.16. Ahora bien, como el 0 a la izquierda no tiene ningún valor, queda el 16. Y debajo voy a escribir tantos números 9 como cifras tenga el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es, en este caso, el 16. Es decir, ¿cuántas cifras tiene el 16? 2, por eso es 9 y 9.
Supongamos que fuera el número 235 el que se repite. Entonces sería 235, 235. Yo escribiría 235 y abajo 3 nueves, porque el periodo tiene 3 cifras para este ejemplo. ¿De acuerdo? Regresamos a la anterior. Entonces, prácticamente ya tengo la fracción generatriz, es decir, si ustedes dividen 16 entre 99, les va a dar punto 16, 16, 16, 16, y lo pueden hacer, lo pueden comprobar en una calculadora, hacer esta división y van a observar que ese periódico se repite. Ahora bien, lo que tengo que hacer es buscar si esto se puede simplificar, lo que explicaba hace un ratito con el último ejemplo, el que tenía aquí abajo. Si se puede simplificar, pues se simplifica. Tendría que buscar, pues mitad, el 16 sí tiene, pero el 99 no. Tercia, el 16 no tiene, aunque el 99 sí. Pero como el 16 no tiene, no se puede. Me iría con la quinta, no tienen. Entonces, yo deduzco que esto no se puede simplificar y se queda así. Pero bueno, esta es la manera de convertir un decimal periódico a una fracción. El otro ejemplo, 2.18. Y observo, el número que se repite, es decir, esto sería como 2.18, 18, 18, 18, y se repetiría el 18 muchísimas veces, ¿no? Pero, bueno, lo simplificamos aquí. ¿Qué diferencia? Tiene una parte entera. Ojo, los dos siguen siendo periódicos puros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que es del punto decimal a la derecha, lo que es el periodo, se repite todo. Ahorita voy a comparar, voy a explicarlo. ¿Qué tengo que hacer? Quito el punto decimal y escribo 218, ¿de acuerdo? Y resto lo que es el número entero o la parte que no se repite. Le resto el número 2, es este. Y debajo lo divido entre tantos nueves como tenga el periodo. ¿Cuántos dígitos tiene el periodo? 2. Por eso solo van 2 nueves. Y aquí que me quedaría 218 menos 2 me da 216 entre 99. Y aquí sí tendría que empezar a simplificar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Mitad. Repito, el 99 no tiene mitad, pero sí se puede buscar tercias. Aquí seguramente van a haber tercias y van a haber otros números, pero al simplificarlo yo aquí lo tengo hecho y debería de quedar como 24 onceavos. Ya no lo hago por cuestión de tiempo, pero ya hay que simplificarlo y ustedes pueden hacer la comprobación. 216 entre 99 me tiene que dar 2.18, 18, 18, 18. O 24 entre 11 me tendría que dar lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahora, este ejemplo 0.345 y hago la aclaración, la rayita que lleva arriba solo está sobre el 4 y el 5. ¿Qué significa? Que esto se escribiría como 0.345, 45, 45 y el único, bueno, no los únicos dígitos que se repiten son 45. Se repetirían de manera infinita, pero observen, después del punto decimal hay un 3 que no se repite y después se repite el 45. Entonces, este no es un periódico puro, porque hay un número que no se está repitiendo, que es el número 3. Entonces, para este caso, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, escribo todo sin decimal y es 345. Le resto el número que no se repite, que es el número 3, y lo divido entre 9 y 9. ¿Cuántos 9 escribí? 2. ¿Por qué 2? Porque son el número de dígitos que tiene el periodo. Lo que se repite tiene 2 dígitos, por eso son 2 nueves. Pero como aquí en la parte decimal ya hay un número que no se va a repetir, entonces escribo un 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Pensemos en otro número,
32 y el 45 periódico. Entonces sería lo mismo, 32, 45 y restaría el 32, que es la parte que no se repite. Lo divido entre, ¿cuántos dígitos tiene el periodo? 9 y 9. ¿Y cuántos números no se repiten más? Entonces serían 2 ceros. ¿Por qué? Porque son 2 números. ¿De acuerdo? Entonces, eso espero que quede claro. Repito entonces, escribo primero toda la parte sin decimal, 345. Resto el número que no se repite, en este caso el número 3, el que no se repite lo resto y lo divido entre tantos 9 como dígitos tenga el periodo, 2 9, y tantos ceros como dígitos tenga el decimal que no se va a repetir, solo es 1, por eso solo es un 0. Y entonces aquí, resultado, 345 menos 3 sería 342. Y aquí entre 990. Y ya podemos comprobar 342 entre 990 me tiene que dar 0.3, 45, 45, 45 y así sucesivamente. ¿Sale? Aquí sí se puede simplificar. Por lo pronto, ambos tienen mitad. Mitad de 300, 150. Mitad de 42, 21. Entonces sería 171. Mitad de 900, 450. Mitad de 495. Mitad de 90, 45. Más 50, 95. Y así me iría. Busco, obviamente, el 400, el 171 no tiene mitad. Buscaría tercias, etcétera, hasta irlo simplificando. Y esta es la manera de encontrar la fracción generatriz, es decir, qué fracción me origina estos números periódicos. Es muy sencilla realmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué no expliqué las demás? Por ejemplo, cómo se origina el 0.13, no es un periódico, es 0.13. Quito todo lo que es decimal, escribo el 3. Escribo el número 1 y tantos ceros como tenga el decimal. 1, 2. Entonces son 13 centésimas. Esto es cuando no es periódico. No lo había colocado, se me hizo muy sencillo. Pero bueno, por ejemplo, el número 8. Perfecto. Es 8 porque quito la parte decimal. Escribo el número 1 y tantos ceros como tenga el decimal. Como decimales hay, no solo hay 1. 10, 8 décimos. Si yo divido 8 entre 10, me da 0.8. ¿Lo puedo simplificar? Sí. 4 quintos, porque ambos tienen mitad. Y cualquier número decimal que no sea periódico, por ejemplo, el 300, pensemos, 12. ¿Cómo lo convierto en una fracción? Quito la parte decimal, me queda 312. Escribo el 1 y tantos ceros como tenga. Como dígitos tenga el decimal, 1, 2, 3. 3 ceros. ¿Qué corresponde después? Simplificar. Pero eso es muy sencillo. Y esto es un trabajo que es muy necesario hacer con lo que son las fracciones, con lo que son todos los números racionales.